Buenas noches, mi nombre es Rocío Peña Fuentes, soy abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y soy especialista en Derecho Registral. En la clase de hoy vamos a ver lo que es la inscripción de la declaratoria de fábrica en el registro, al amparo de la Ley 27157. En nuestro país, la declaratoria de fábrica puede inscribirse en mérito a dos normativas. Una de ellas es la Ley 29090, es decir, cuando hemos realizado el procedimiento previo de solicitar una licencia ante la municipalidad, hemos construido, luego hemos ido a la municipalidad y nos ha otorgado la conformidad de obra. Ya con este expediente administrativo, presentamos el mismo al registro para inscribir la declaratoria de fábrica. Este podríamos llamarlo, es el conducto regular, es decir, hemos construido con autorización municipal. Sin embargo, a pesar de que esto es la forma como todas las fábricas deberían llegar al registro, en la mayoría de los casos no llegan de esta forma y más bien solicitan su inscripción no con este procedimiento formal, sino al amparo de uno que es en vías de regularización. Es decir, no pasé por este control previo de la municipalidad. Y este es el procedimiento que está regulado en la Ley 27157, Ley de Declaratoria de Edificaciones. Esta ley data del año 1999. En esta pequeña clase vamos a ver el marco general, que comprende el marco normativo, la definición de lo que es una edificación y lo que es la declaratoria de fábrica, la importancia de inscribir esta en el registro, porque muchas personas piensan que porque son propietarios de un predio y ya inscriben su titularidad en registros, ya no necesitan inscribir la declaratoria de fábrica. Entonces, nosotros vamos a ver cuáles son los motivos que pueden llevar a un propietario a necesitar inscribir esta fábrica en el registro, o por qué puede serles útil inscribir la fábrica en el registro. Y también vamos a ver, como parte de esta clase introductoria de lo que es la declaratoria de fábrica en vía de regularización, también vamos a ver los actores que intervienen en este expediente hasta llegar al registro. Bueno, si nos acogemos al procedimiento de regularización, vamos a aplicar la ley 27157, que ha sido modificada por la ley 30830. Además, esta ley ha sido reglamentada y su reglamento ha sido aprobado, su texto único ordenado, mediante el Decreto Supremo 035/2006, el cual ha sufrido algunas modificaciones, entre ellas una de las más importantes, es la que se ha introducido mediante el Decreto Supremo 008/2019. En este acto de inscripción de la declaratoria de fábrica también se va a aplicar lógicamente el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, el Reglamento Nacional de Edificaciones y los precedentes del Tribunal Registral. Aunque también podrían ser de aplicación los acuerdos del tribunal, aun cuando no sean obligatorios para la primera instancia, sí lo son para la segunda, y la jurisprudencia reiterada del tribunal, que si bien no son obligatorios, constituyen un paso a seguir en lo que es la calificación y inscripción de estos títulos. Hay que tener en cuenta que el tribunal, a través de su jurisprudencia, sienta criterios que posibilitan la inscripción, es decir, tienen un criterio pro inscripción, y no olvidemos que las instancias registrales tienen el deber de, ante una interpretación u otra, optar por aquella que favorece la inscripción. Este criterio o este deber de proinscripción de las instancias registrales ya no solamente lo tenemos a nivel reglamentario en el Reglamento General de los Registros Públicos, sino que la norma sustantiva, es decir, el Código Civil, también lo ha recogido en el artículo 2011, que ha sido recientemente modificado. ¿Y por qué aplicamos los precedentes de observancia obligatoria, además del resto de la normativa que mencioné en la diapositiva anterior? Porque la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es la Ley 27444, en su título preliminar señala que constituyen fuente del procedimiento administrativo las resoluciones emitidas por los tribunales que establecen criterios interpretativos de alcance general debidamente publicados, es decir, en el procedimiento registral se está refiriendo a los precedentes de observancia obligatoria aprobados por el Tribunal Registral. Pero además de estas normas que he señalado, como son la 27157, la ley 30830, el reglamento de la ley, el reglamento de registro de predios, el reglamento nacional de edificaciones,
También vamos a aplicar la ley del procedimiento administrativo general, la ley 27444. ¿Y por qué? Porque la ley 27444 contiene una norma que señala que esta ley es una norma común para todos los procedimientos administrativos, incluyendo los procedimientos especiales. Es decir, que ya no es una ley que se aplique después de que se apliquen las normas especiales, no, sino que es una norma de obligatorio cumplimiento para todos los procedimientos administrativos, incluidos los especiales, dentro de los cuales se encuentra el procedimiento registral. ¿Y por qué es importante aplicar esta ley? Porque esta ley contiene muchas normas que posibilitan la inscripción en el sentido de que ante dos interpretaciones, una que favorece la inscripción y otra que no, nos lleva a concluir en muchos casos que debe procederse a la inscripción. Por ejemplo, ¿qué normas dentro de esta ley sirven al usuario para que en determinado caso pueda subsanar alguna observación acogiéndose a esta ley del procedimiento administrativo general? Por ejemplo, los principios del procedimiento administrativo general, que todos ellos nos llevan a concluir, por ejemplo, que ante una observación referida a una formalidad que es irrelevante, nosotros debemos inscribir el título y no observarlo, ¿no? Entonces, los principios del procedimiento administrativo general también son principios orientadores dentro del procedimiento registral. Ahora vamos a empezar en esta clase introductoria con dos conceptos muy importantes en el tema de lo que es la inscripción de la fábrica en el registro. El primer concepto es el de la edificación, y luego vamos a ver el concepto de la declaratoria de fábrica, como comúnmente se le llama a este procedimiento de inscribir mi edificación, pero que su nombre, conforme a la ley, es declaratoria de edificación, ¿no? Primero es la edificación y luego acudo al registro a realizar este procedimiento de declaratoria de edificación. ¿Qué es la edificación? La edificación es el proceso edificatorio de una obra con carácter permanente sobre un predio cuyo destino es albergar a la persona en el desarrollo de sus actividades. ¿Y por qué resalto la palabra permanente? Porque esto me va a permitir diferenciar en qué casos un acto de una edificación que se solicita inscribir es inscribible o no. Por ejemplo, veamos el caso de los departamentos modelos, que cuando una empresa constructora ofrece en planos los departamentos, siempre o en muchas ocasiones ha edificado o ha construido un departamento modelo, ¿no? Para que los clientes vean cómo efectivamente va a quedar el departamento que están comprando en planos. Entonces la pregunta sería, ¿este departamento modelo sería susceptible de inscripción? La respuesta es negativa porque no cumple con esta característica de ser permanente. Vendidos todas las unidades en planos y cuando ya se inicia el procedimiento de construcción, el proceso de construcción, la edificadora pues va a eliminar este departamento modelo. Por lo tanto, no cumple con esta característica de la permanencia. Otro ejemplo que más bien sí cumple con la característica de permanencia y podría llevar de repente a que se dude sobre su carácter inscribible es en un edificio, por ejemplo, yo compro los aires y voy a construir un penthouse en el último piso, pero lo construyo con un material prefabricado, ¿no? Un material de drywall y no con material noble. Entonces la pregunta sería, ¿puedo inscribir este departamento en el registro? La respuesta es afirmativa porque cumple con su vocación, con su carácter permanente, independientemente del material con el que ha sido construido. Y bueno, habiendo visto esta definición de lo que es la edificación, veamos ahora lo que es la declaratoria de edificación, comúnmente conocida como declaratoria de fábrica. Y conforme a la definición de la ley 29090, es la inscripción de una edificación en el registro de predios. Es el reconocimiento legal de lo que se ha construido. Así lo define la ley 29090. Ahora, ¿por qué es importante inscribir una declaratoria de fábrica en el registro? Por ejemplo, yo compro un terreno, inscribo mi dominio en el registro, ¿no? Lo adquirí por compra-venta, y luego construyo una edificación, por ejemplo, de 3 departamentos por piso. ¿Por qué es importante que yo inscriba esta declaratoria de fábrica en el registro si yo ya tengo publicitado e inscrito el título de dominio, ¿no? Entonces,
La fábrica nos sirve para varias cosas, para varios aspectos nos puede ser útil la inscripción en la fábrica. Por ejemplo, si yo después voy a realizar un acto de transferencia, probablemente el comprador me pida que esté saneado en el registro no solamente mi titularidad, sino también la edificación. Y si no la tengo saneada, probablemente me va a pedir una rebaja en el precio porque él va a asumir el costo del saneamiento de la edificación, ¿no? De la inscripción de la edificación en el registro. O si yo, por ejemplo, quiero hacer un negocio, no tengo dinero, voy al banco, le pido un financiamiento, el banco va a tasar el inmueble, yo voy a constituir una hipoteca y el banco me va a solicitar probablemente de que el valor de la tasación se vea reflejada también en el registro y me puede pedir que yo inscriba la fábrica previamente. Otro caso, por ejemplo, es, ¿no? En la vía registral, ¿no? Ya es un caso que es beneficioso para un posterior acto en el registro, ¿no? Yo puedo inscribir la fábrica, pero esto me sirve para inscribir otro acto en el registro, que es actos de modificación física de inmuebles. Por ejemplo, yo tengo un predio de 1000 metros cuadrados, un terreno de 1000 metros cuadrados, y edifico dos casas en dos porciones de 500 y 500 metros cuadrados, ¿no? Si yo declaro estas casas en vía de regularización, es decir, al amparo de la 27157, yo puedo solicitar la independización de este predio de 1000 metros cuadrados en dos sublotes de 500 metros cuadrados cada uno e independizarlos cada uno en su propia partida. Para yo solicitar esta independización, es requisito previo que inscriba la declaratoria de fábrica. Otro caso de actos de modificación física es, por ejemplo, si yo quiero independizar los departamentos que construí y sujetarlos a un reglamento interno, ¿no? Entonces va a ser un requisito previo para la constitución del reglamento interno y las independizaciones que se inscriba la declaratoria de fábrica. Otra utilidad que le podemos encontrar a la inscripción de la declaratoria de fábrica es para cumplir disposiciones testamentarias. Por ejemplo, tenemos el caso de un señor que compra un terreno, inscribe la titularidad, luego edifica, por ejemplo, un departamento por cada piso, son 3 niveles, y en su testamento le deja a cada hijo un departamento. Luego el señor fallece, se apertura el testamento, se inscribe la ampliación de testamento en el registro de testamentos, y luego los hijos solicitan que se inscriba la transferencia de propiedad en virtud de esta sucesión testamentaria en el registro de predios. Esta sucesión testamentaria, esta disposición testamentaria, no podría acceder al registro porque el testador no les ha heredado el terreno a los 3 hijos, sino que a cada uno les ha dejado un departamento, ¿no? Entonces, para que se inscriban estas cláusulas testamentarias, conjuntamente se va a tener que inscribir la fábrica y las independizaciones de cada uno de los departamentos. Y cuando se inscriban las independizaciones, se inscribirá el dominio en cada departamento independizado a favor de cada uno de los hijos. Entonces, vemos que la declaratoria de fábrica en realidad sí tiene una utilidad muy práctica en el registro y por lo tanto es conveniente inscribirla y no esperar en un momento de que cuando recién voy a vender mi terreno y el comprador me pida que yo inscriba o sanee previamente la edificación en el registro. Ahora vamos a ver quiénes son los actores que intervienen en este expediente de regularización de edificación. La ley 27157 ha establecido que son 3 personas las que tienen que suscribir estos documentos. Esencialmente son los propietarios, ¿no? Que pues si es una sociedad conyugal, en una declaratoria de fábrica bastará que intervenga uno solo de ellos, porque se considera este acto como un acto de administración. Y si son varias personas que son propietarios, es decir, si el bien está sujeto a una copropiedad, va a ser suficiente que intervengan propietarios que representen más del 50% de las cuotas ideales. Ojo que no estoy diciendo que intervengan más de la mitad de los propietarios, sino propietarios que en su conjunto ostenten más del 50%. Por ejemplo, si yo soy propietaria con mis 2 hermanas y cada una tiene 33%,
será suficiente que intervengan 2 de ellas. Pero si yo sola tengo 60% y cada una de mis hermanas tiene 20%, será suficiente que yo intervenga porque ostento más del 50%. También debe intervenir un verificador, que se denomina verificador común, que es un profesional que puede ser un ingeniero o arquitecto que se inscribe en el índice de verificadores de la SUNAT, ¿no? En este procedimiento de regularización, digamos, podemos decir que el verificador reemplaza a la municipalidad, reemplaza en la constatación de la edificación, el verificador va a constatar in situ la edificación, va a declarar las características de la edificación y va a declarar también si esta edificación no ha cumplido con alguno de los parámetros urbanísticos y edificatorios que fija la municipalidad. Y finalmente también va a intervenir un notario. ¿Cómo interviene el notario? Porque el notario va a certificar las firmas en los documentos que forman parte de este expediente. Va a certificar las firmas tanto del verificador común como de los propietarios. Puede ser competente en algunos casos el notario del lugar de ubicación del predio y en otros casos, como vamos a ver más adelante, puede ser que tenga competencia un notario de cualquier lugar del país. Es decir, en algunos casos, si el predio está en Lima, tendrá que ser un notario de Lima el que certifique las firmas. Pero hay otro caso en el que puede ser un notario no necesariamente de Lima. ¿Cuál es la función del notario? Como les dije, es certificar las firmas del propietario y del verificador en cada uno de los documentos que se presentan al registro y que forman parte de este expediente. El artículo 6 del reglamento de la ley señala que la competencia en este aspecto de la regularización de edificación se refiere a la competencia que ejerce el notario dentro del distrito notarial donde se ubica el predio. Pero ya vamos a ver después que no necesariamente tiene que ser un notario del lugar donde se ubica el inmueble, el predio, sino que puede ser un notario de cualquier lugar del país. ¿Y esto por qué? Esto en mérito a la ley 27333 que modificó o precisó la competencia notarial en asuntos de regularización de edificaciones. Es en mérito al artículo 3 de la ley 27333 que el Tribunal Registral el año pasado, en un precedente aprobado en una sesión del 3 de diciembre del 2021, ha aprobado esta sumilla, que está pendiente de ser publicada. Sin embargo, ya es de aplicación obligatoria en el Tribunal Registral. ¿Qué es lo que señala este precedente de observancia obligatoria? Nos dice que cuando en la regularización de una edificación, además de regularizar la edificación, también se haga un procedimiento de saneamiento de titularidad, el notario se limita a certificar las firmas. Por tanto, dicha labor la puede realizar cualquier notario sin importar la ubicación de su oficio, ¿no? Este es en el caso en el que se declare solamente una regularización de edificación. Pero si por el contrario, nosotros vamos a presentar al registro un expediente de regularización de una edificación y además hay un saneamiento de titularidad, entonces en este caso ya no podrá ser un notario de cualquier lugar del país, sino que tiene que ser un notario del lugar de ubicación del predio, ¿no? Entonces, generalmente la mayoría de los expedientes de fábrica se presentan al registro sin saneamiento de titularidad. Por lo tanto, en estos casos, no se aplica el requisito de que sea un notario necesariamente del lugar de ubicación del predio, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta este precedente porque anteriormente a la dación de este precedente, los registradores siempre exigían que quien certifique la firma sea un notario necesariamente del lugar de ubicación del predio. Es decir, si el predio se ubicaba en Cajamarca, solo podía certificar las firmas un notario de Cajamarca. Pero a partir de la dación de este precedente que interpreta o que aplica, mejor dicho, el artículo 3 de la ley 27333, si solamente se presenta la regularización del expediente de fábrica, podrá certificar la firma cualquier notario y no necesariamente, en nuestro ejemplo, un notario de Cajamarca. Ahora, eso con relación a los notarios, al notario que certifica las firmas. Ahora, con relación al verificador, ¿qué cosa es un verificador? ¿Quién es un verificador común?
La ley lo define como el arquitecto o ingeniero civil colegiado inscrito en el índice de verificadores de la SUNAR, quien bajo su responsabilidad organiza y tramita el expediente. El verificador tiene que constatar la edificación y tiene que declarar también si la edificación transgrede algún parámetro urbanístico y edificatorio, y en caso de ser así y lo declara en el expediente, el registrador va a inscribir como carga estas transgresiones. Es decir, no se va a inscribir solamente la edificación, la declaratoria de fábrica en el registro, sino también se van a inscribir estas transgresiones que se van a inscribir como una carga. En cuanto a la vigencia de la inscripción del verificador, en forma primigenia, esta vigencia tenía una duración solamente de 2 años. Es decir, por ejemplo, el verificador se inscribía en agosto del 2014, y su inscripción caducaba en agosto del 2016, y así tenía que volver a inscribirse. Entonces las instancias registrales, cuando se presentaba el título al registro, verificaban que a la fecha que se certificaba la firma, la inscripción del verificador esté vigente en el índice que tiene la SUNAR. Pero esto ha cambiado a partir de la dación del decreto legislativo 1272, que está vigente a partir del 22 de diciembre del 2016. ¿Por qué ha cambiado? Porque este decreto señala que los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia indeterminada, salvo que la ley o decreto legislativo establezcan un plazo determinado de vigencia, que no es el caso de los verificadores. Entonces, a partir del 22 de diciembre del 2016, aquellas inscripciones de los verificadores que estén en ese momento vigentes ya no caducan. Aun cuando en el índice de verificadores, por una falta de actualización del índice con relación a lo que establece este decreto legislativo, puede aparecer de repente como cancelada su inscripción, pero nosotros no tenemos que guiarnos de esta circunstancia de que de repente el índice no se actualizó con relación a este dispositivo normativo, sino que tenemos que aplicarlo, y aquellas inscripciones de los verificadores que estén vigentes al 22 de diciembre del 2016 ya se consideran indeterminadas y no caducan. Entonces, el verificador no tiene que estarse inscribiendo cada 2 años. Esta norma del decreto legislativo 1272 recién fue recogido en el reglamento del índice de verificadores de la SUNAR en el año 2020, modificando el artículo 22 del reglamento del índice de verificadores, y se señaló que el plazo era indeterminado. Sin embargo, eso no quiere decir que recién a partir del año 2020 la inscripción era indeterminada, sino que ya era indeterminada desde el 22 de diciembre del año 2016. Bueno, en esta clase hemos visto entonces lo que es el expediente de declaratoria de fábrica en el registro, quiénes son los actores que intervienen, que son el notario, el verificador, los propietarios, y ya en una siguiente clase vamos a ver algunas particularidades del expediente, cuáles son las observaciones más recurrentes, cuál es el criterio del tribunal con sus precedentes, acuerdos, jurisprudencia reiterada. Pero como adelanto o sugerencia para los verificadores, que son los que elaboran estos expedientes, yo podría decirles que siempre es recomendable no reiterar información. Es decir, aquella información que esté contenida en el informe técnico y que no sea necesaria consignarla en el FOR, en el formulario registral, es mejor no duplicarla. Por ejemplo, las observaciones o transgresiones a los parámetros urbanísticos y edificatorios que se deben consignar en el informe técnico de verificación y que se van a registrar en la partida como carga, no es necesario consignarla en el formulario registral. Debemos tener en cuenta que mientras más repitamos algunos datos o reiteremos algunos datos, más margen de error vamos a encontrar en el expediente, y por lo tanto vamos a aumentar el margen de error de las observaciones de la primera instancia, ¿no? Entonces, siempre es importante no reiterar información en forma innecesaria. Otra sugerencia para los verificadores es que los expedientes que se presentan en copia simple y que van acompañados al expediente original
La norma señala que al expediente original se acompañan 2 copias. Hay que tener en cuenta que la norma solo exige que sean copias simples, porque muchas veces se presentan al registro copias certificadas del expediente, lo que encarece en forma innecesaria el costo del expediente de regularización. Y por último, otra sugerencia para los verificadores o para aquellos que elaboran estos expedientes es que deben tener en cuenta que las firmas de los propietarios solo van en el formulario registral y sus anexos. Y por lo tanto, el costo de la certificación de las firmas de los propietarios solo se realiza en el foro. No es necesario certificar las firmas de los propietarios en los demás documentos, como son el informe técnico de verificación, las declaraciones juradas, los planos de ubicación y localización y de distribución, que solo tienen que ir firmados por el verificador, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos que los propietarios firmen todos los documentos, se va a encarecer innecesariamente el costo del expediente. Buenas noches y hasta otra próxima clase sobre el tema de regularización de edificación.